materna, en donde probablemente parte de la presentación es una revisión de conceptos tradicionales y clásicos. Este año, la revista Lancet publicó 3 artículos que voy a compartir, uno de ellos con su delegada, de tal forma que lo puedan compartir con los demás. La razón de la presentación de esta revisión de Lancet que hace la Organización Mundial de la Salud es discutir cómo los médicos estamos desviando nuestro foco de atención hacia más el comercio de fórmulas infantiles que concentrarnos en las recomendaciones prudentes referentes a lactancia materna. Entonces, lactancia materna mantiene un concepto importante. El concepto importante es que debiera ser la primera y más genuina recomendación que tuviéramos con cualquier persona, con cualquier mujer, a la hora de tomar decisiones. En un país como el nuestro, en donde tenemos todavía muchas cosas atávigas, ocurre que la recomendación implique también evidentemente a las familias, entiéndase al esposo. Obviamente la decisión no le corresponde a la familia, necesariamente le corresponde a la mujer. Por tanto, el mensaje muchas veces va dirigido a las mujeres. A veces es necesario recordar a los varones también la importancia del por qué la lactancia materna exclusiva en la vida temprana de cualquier niño. Nacer implica seguramente una condición que debería llenar de felicidad a las familias. Cuando nace un niño, ocurre que lo que ocurra durante la primera semana del niño es absolutamente crítico. Lo que ocurra en la primera semana de vida del niño es absolutamente crítico. Por tanto, ahora, cuando un niño nace, debiéramos tener un mensaje contundente. Reducir el riesgo de presentación de alergias alimentarias es obviamente una condición que implica al menos, escuchen esta palabra, al menos tener la oportunidad de que el bebé reciba lactancia materna exclusiva por al menos una primera semana. Recuerden, cuando hacemos investigación de lo publicado referente a alergia a proteína de leche de vaca, las recomendaciones implican tratar de prevenir que el niño no tenga contacto con leche de vaca al menos durante esta primera semana de vida. Por tanto, una de las primeras grandes recomendaciones que van estableciendo la Sociedad Europea de Alergia Alimentaria es establecer como primera y gran recomendación de que al menos durante la primera semana el niño no sea expuesto a leche de vaca. Una rutina muy frecuente es que si alguno de ustedes, mujeres, han dado a luz en alguna clínica, es que traigan consigo la gran recomendación de que además del nacimiento deban iniciar una oportunidad de usar una fórmula infantil. Esto sería, en todo caso, la primera gran recomendación de esta presentación. Hoy, al menos durante la primera semana de vida del niño, debiera ser que fuera lactancia materna exclusiva. Recordar, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud implica que el niño deba recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego continuar lactando hasta que la criatura alcance los 2 años. En circunstancias especiales, todos ustedes, médicos, médicas, todos ustedes son circunstancias especiales. Una vez que comiencen la vida de internado en el hospital y luego las rutinas de vida a las cuales se van a enfrascar cada quien, la posibilidad de que cada uno de ustedes establezca lactancia materna a sus propios hijos no es tan sencilla. Mujer que trabaja en realidad tiene un alto factor de riesgo de necesidad de establecer utilización de una fórmula infantil. Por tanto, la primera semana de vida en una sociedad desarrollada como es todo el conjunto de países europeos establece que esta primera semana de vida cargue con una primera gran recomendación. Y esta primera gran recomendación debiera ser al menos esta primera semana en que el riesgo de sensibilización a alergia a proteína de leche de vaca es altísimo,
ocurra que los niños no sean expuestos ni siquiera una sola toma, ni siquiera solo el primer día. La Organización Mundial de la Salud recomienda que deba ser pasado inmediatamente al pecho de la madre, y esa es la primera y gran recomendación que vamos a establecer el día de hoy. ¿Cómo estamos indicadores de lactancia materna en el Perú? Esto es números. Inicio temprano de lactancia materna exclusiva por debajo de los 6 meses, lactancia materna exclusiva a los 4 o 5 meses. Vean ustedes las cifras de Perú elaboradas hace varios años. Lo cierto es que en el Perú pudiéramos afirmar que para los 6 meses, 6 de cada 10 niños en el Perú se alimentan con lactancia materna exclusiva. Y cuando uno dijera 6 de cada 10, ¿y por qué tampoco? Cuando usted compara lo que ocurre en otros países, probablemente las cifras de Perú son absolutamente importantes, y el Perú es uno de los países que consume una frecuencia mayor de lactancia materna. Por tanto, tenemos un país en el cual usted, yo, todos los responsables del sistema de salud, tenemos una primera y gran responsabilidad: establecer mensajes coherentes. Y nosotros en el Perú tenemos coherencia con la Organización Mundial de la Salud. Establecer lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, alimentación complementaria y lactancia materna hasta los 2 años. Este mensaje es seguramente el más importante. Recuerde, la coherencia del mensaje es lo importante. La realidad nos pinta otras cosas. La realidad nos expone a que la mujer que trabaja sale de casa, y salir de casa la expone a la posibilidad de que necesite utilizar una fórmula infantil. Si esa es la realidad suya, si esa es la realidad de su paciente, el primer consejo entonces es este otro gran consejo de que al menos durante la primera semana de la vida de un niño debiéramos tratar de mantener el mensaje de que este grupo de la Academia Europea de Condiciones de Alergia establece, y con evidencia bastante adecuada, que la primera semana no deba incluir un consumo de leche de vaca. La historia del Perú, esto es en sencillo la historia del Perú. 1500 años de historia del Perú, y tenemos recuerdos desde tiempos inmemoriales de cómo se consume efectivamente leche materna en el Perú. Pero deberíamos entender que entre las personas, no todas las mujeres producen una leche en similares características. Cuando usted evalúa el promedio de cada una de las cosas, es que está estableciendo entonces un percentil. Y diríamos que en el Perú, cuando usted evalúa mujeres, debieran acercarse a esta cantidad de componentes que trae la leche materna, y estos componentes que trae la leche materna establecidos en los promedios, vean ustedes el 50 percentil, trae entonces aproximadamente 8.6 gramos por litro. Es decir, estos son mujeres que han ofrecido sus tomas de leche materna a bancos de leche, que en este estudio de investigación el profesor Mikaelsen Ganesel pudo establecer lo que es el promedio. Cantidad proteína de promedio, 8.6 gramos por litro. La cantidad de grasa promedio, 36 gramos por litro. La cantidad de lactosa, 72.4 gramos por litro. Y lo que es infaltable e inolvidable, pregunta de examen todos los años: ¿cuál es la densidad calórica de la leche materna? Densidad calórica entendido como cantidad de kilocalorías por litro o kilocalorías por mililitro. La cifra inolvidable para aquí ustedes es 0.67 kilocalorías por mililitro, o lo que es equivalente también a 668 kilocalorías por litro. No todas las mujeres tienen este promedio. Habrán mujeres que sean productoras de una menor cantidad de proteína o de una mayor cantidad de proteína. Vean ustedes, hay mujeres que pueden llegar a producir 14.3 gramos por litro. Habrá mujeres que produzcan notoriamente una menor cantidad de proteína. La adaptación de cada niño
a su leche materna establece que todos deban crecer de una manera parecida. Pareciera que una madre que aporta una cantidad de proteína notoriamente más grande tendría evidentemente la posibilidad de tener hijos más grandes. La respuesta es no. Cuando ustedes ven los gráficos de la Organización Mundial de la Salud, el crecimiento es un crecimiento promedial. Este crecimiento promedial tiene obviamente la posibilidad de que usted evalúe en una población grande qué cantidad de proteína produce esta mujer versus esta otra, y lo cierto es que habrá mujeres que produzcan una mayor cantidad de proteína por litro, otras que produzcan una menor cantidad. Sin embargo, la historia es que el patrón de crecimiento es exactamente parecido. Segundo concepto. En los diferentes momentos de una persona existe una diferente composición de la leche materna. Vean ustedes esta lámina. Edad desde un mes hasta los 12 meses. Lo que nunca varía es la cantidad de calorías. 0,67 calorías por mililitro o 670 kilocalorías por litro de leche. Primer concepto, la cantidad de calorías nunca se modifica. La cantidad de proteínas sí. Vean ustedes la cantidad de proteínas en gramos por litro al inicio de la vida del pequeño, 11 gramos por litro. Luego vamos acercándonos al promedio que acabamos de presentar, 11 gramos por litro, 9 gramos por litro, hasta que finalmente alrededor del cuarto mes se estabiliza en 8 gramos por litro, que es el promedio que estamos discutiendo. No olvide, lo que presentamos en esta lámina son promedios y las variaciones. Y las variaciones de estos promedios son notoriamente grandes, desde valores de 6 hasta valores de 14 gramos por litro, como presentamos en la lámina anterior. Vean ustedes, las vitaminas A, D, B6 no tienen ninguna modificación. Cursan en todo momento con valores exactamente iguales. Sin embargo, cuando ve usted lo que ocurre con el calcio, el hierro y el zinc, progresivamente las cantidades tanto de calcio, de hierro y de zinc van reduciéndose progresivamente. Ante la pregunta ¿cuál es la prevalencia de las deficiencias de micronutrientes más importante que se da en países como el nuestro? Es evidente que aquellas cantidades presentes en leche materna cubren la expectativa en los primeros meses de vida. Luego, a partir del sexto mes, vean el gráfico, van reduciendo progresivamente y por tanto una de las condiciones de riesgo de la población de nuestros niños a partir del sexto mes es que pudieran desarrollar deficiencias de zinc, pudieran desarrollar deficiencias de hierro o pudieran desarrollar deficiencias de calcio. Esa es la razón para que cuando usted haga la clase de alimentación complementaria, entendamos que el patrón de alimentación que debe recibir un niño sean alimentos que sean ricos en zinc, en hierro, en calcio, en general con todas las vitaminas, pero estos en países como el nuestro deberían tener mucha apreciación para que la recomendación que usted vaya haciendo sea una recomendación adecuada. Vea usted entonces lo que va ocurriendo en los diferentes días de lactancia. Los primeros días de lactancia, la cantidad de proteína pudiera llegar a 2 gramos por 100 mililitros. El calostro, aquella leche temprana que recibe un bebé, puede tener cantidades inmensamente elevadas, casi el doble de lo que consideraríamos el promedio que hemos discutido. Tenemos entonces que a medida que el niño tiene una edad más temprana y desarrolla un patrón de crecimiento mayor, es que necesita una mayor cantidad de proteína. Esto la naturaleza lo adaptó fácilmente. Cantidades de proteína mayores al inicio que progresivamente se van normalizando y alrededor del cuarto mes, es decir, de la semana 16, vamos alcanzando promedios como estos que hemos discutido hace un momento. Vean ustedes el requerimiento de proteínas de un niño en la etapa temprana de la vida. Edad, meses, requerimiento total, cuánto de la proteína que recibe el niño es proteína de mantenimiento, cuánto de la proteína que requiere un niño es para crecimiento. Y nuevamente el concepto es el mismo. Cuando usted aporta leche materna,
Ciertamente la cantidad de proteína presente en la leche materna al inicio es una cantidad notoriamente mayor. Eso es fácilmente entendible en esta lámina. El requerimiento de proteína en la etapa temprana de la vida, vean ustedes, primero, segundo, tercer mes, es bastante más alto del que el que ocurre a partir del cuarto mes. ¿Eso por qué? Porque es evidente entonces de que el niño en estas primeras etapas de la vida, los 4 primeros meses, tiene una etapa de crecimiento notoriamente diferenciada al resto del tiempo. Este niño entonces que requiere una mayor cantidad de proteína es que recibe de la leche materna una cantidad de proteína suficiente que no limita su crecimiento. Entonces entendimos ahora que la diferencia entre lo que aporta la leche materna y lo que necesita el niño se da tas con tas para cubrir el requerimiento proteico en la rutina de vida del niño. Cuando entonces tiene usted un niño que recibe lactancia materna exclusiva, evidentemente lo que usted espera es que tenga un patrón de crecimiento, que este patrón de crecimiento sea medido a través de indicadores. Un niño entonces que recibe leche materna exclusiva y que usted lo evalúa con indicadores de crecimiento, debería crecer, ¿cierto?, en un límite razonable. El límite razonable no es una sola línea puntual, no es una mediana. Es un niño que va creciendo por encima de una desviación estándar y seguramente crecerá también por debajo de una desviación estándar. Es decir, vamos imaginando una línea promedial que deba desarrollarse, que deba desarrollarse alrededor de la mediana, alrededor de la mediana, alrededor de la mediana. Esta línea es la mediana. Y cuando usted ve esto de forma graficada, lo que usted espera es que su niño se desarrolle alrededor de este promedio. ¿Ve usted la pendiente de crecimiento que tiene el niño en los primeros 4 meses? Esta pendiente es seguramente notoriamente mayor que la pendiente que puede usted observar en cualquier otro momento del crecimiento del niño en esta lámina hasta los 5 años. Por tanto, esta pendiente de crecimiento del niño se da en un momento en que tiene un alto requerimiento proteico. Ese alto requerimiento proteico en esta primera etapa de la vida, ahora sí hemos entendido por qué la leche materna trae una cantidad de proteína notoriamente más grande para ayudar a solventar el crecimiento que tuviera este niño en esta primera etapa. Queremos creer entonces que este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, establecido para niños, que vamos comparando en peso para edad, desde el nacimiento y hasta los 5 años, nos va diciendo, ¿cierto?, es que este niño fue alimentado con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y luego a partir del 6.º mes, lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria adecuada. ¿Qué espero de ese niño que toma leche materna exclusiva? Que tenga un crecimiento que se aproxime a esta curva de crecimiento, que esté enmarcado por valores que lo vamos a llamar normales, que deban ser seguramente en más una desviación estándar, esta es la mediana, una desviación estándar estaría por acá y la menos una desviación estándar estaría por abajo. Tenemos entonces una expectativa, que el niño que recibe leche materna se constituya en el patrón ideal de crecimiento. Este patrón ideal de crecimiento en los primeros 6 meses de la vida del niño, en que solo recibe lactancia materna, es singularmente que no exista otro factor de corrección. Claro, a partir del 6.º mes el niño ya comienza a comer, usted puede agregar factores de corrección. En la primera etapa de la vida del niño, en los primeros 6 meses, no ha lugar a errores en las decisiones. Como esto es entendible por la Organización Mundial de la Salud, el mensaje es absolutamente para todo el mundo. 6 primeros meses de la vida de un niño, lactancia materna exclusiva. Lo que espera usted de cualquier niño es que tuviera un patrón de crecimiento con una pendiente similar a la que estamos observando y con una varianza que incluya seguramente más o menos una desviación estándar. Vea usted lo que pasa con este otro niño. Es posible que este niño, ¿cierto? Es posible que este niño, que es un niño promedio, pueda presentar este patrón de crecimiento, es decir,
que este niño vaya creciendo por una línea Z inferior? Si lo que entendimos era que este niño que estaba creciendo por esta línea y que va creciendo por el Z0, está creciendo de la mejor manera. Este niño toma lactancia materna exclusiva. ¿Qué pasa con este otro niño que vino de una curva bastante más baja, pero que entre mes y mes va demostrando que puede crecer adecuadamente? Este también es un niño sano. Recuerde, los genes que usted tenga en su organismo no son leíbles por usted, pero la naturaleza sabe lo que tiene para establecer un patrón de crecimiento adecuado. Un niño, este de acá, crecerá con leche materna de la mejor manera. Este otro crecerá si recibe leche materna, viene de una línea bastante más baja, pero que si va demostrando que entre semana y semana la varianza o la diferenciación en la ganancia de peso mantiene esta trayectoria, es que este también es un niño sano. Este otro, mire usted, va creciendo por una línea notoriamente mayor. Y alguien nos fue diciendo, oiga, cuando establecemos patrones o indicadores de crecimiento, hay cifras que nos van diciendo, oye, ten cuidado porque este niño probablemente esté en sobrepeso y obesidad, o este niño esté más adelgazado. Es decir, crecer en la mediana o por una desviación o por más una desviación o menos una desviación es lo que usted estimaría crecer en este punto o por acá o por acá. Pero está claro que si el niño recibe lactancia materna exclusiva, creciendo por un patrón que se asemeja al que va trazándose con este puntero, y este niño es un poco más pequeño que los otros, pero entre semana y semana o mes y mes va creciendo, o este otro que entre semana y semana y mes va creciendo, son niños sanos, mientras el patrón de alimentación sea eventualmente lactancia materna exclusiva. Las trayectorias de crecimiento de un niño entonces están enmarcados no solamente por la carga genética. Cuanto mide usted, evidentemente su niño cargará los genes según lo que tenga usted en carga genética para crecimiento, pero también habrá ciertamente una influencia temprana. Esa influencia temprana se llama nutrición. Este niño que tiene una carga genética adecuada, todos tenemos una carga genética adecuada, y tenemos un patrón de alimentación que fuera eventualmente leche materna, debe establecer entonces fenotipos de ganancia de peso que se van asimilando a lo que está apreciando usted. La tercera gran variable es el ambiente que rodea la vida del niño. El ambiente puede ser un ambiente inhóspito. 30% de la población en el Perú vive en situación de pobreza. Un porcentaje de estos son pobreza extrema. ¿Cuántos de ustedes han crecido en hogares pobres, en hogares con limitaciones de agua, en hogares con limitaciones de alimento? Probablemente esto es el ambiente que rodea la vida de un niño, y esto no es necesariamente solo el efecto de la carga genética o de la nutrición si recibió o no leche materna en forma exclusiva. Patrón de crecimiento ideal. Patrón de crecimiento ideal. Este es el patrón de crecimiento ideal. No es el término ideal porque está creciendo en la línea Z0. Es porque está respetando la trayectoria de crecimiento. Este niño que está creciendo en la línea Z0, que recibió lactancia materna exclusiva, debe seguir creciendo en esta línea Z0. Debe seguir creciendo en esta línea Z0. Por tanto, si usted lo conoció tempranamente a los 6 meses, y a los 6 meses este bebé está pesando alrededor de 6,5, casi 8 kilos, lo que veo acá, lo que usted esperaría es que esta trayectoria de crecimiento se mantenga de tal forma que permita anticipar que cuando este niño llegue a los 5 años esté efectivamente en 18 kilos. Vean ustedes, esto es anticipable. Si usted tiene un niño que recibe lactancia materna temprana, 1, con una carga genética adecuada, 2, y lo rodean circunstancias ambientales prudentes, dispone de agua limpia, fue vacunado contra todas las enfermedades prevenibles y eventualmente no presentó crisis de enfermedad diarreica, lo que fuéramos es esperando que este niño en un determinado momento a los 5 años alcanzara metas determinadas. Vean esta otra trayectoria.
Esta es otra trayectoria mucho más baja. Esta es otra trayectoria mucho más baja, pero es igualmente sana. Nuevamente, el niño que recibió lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses va definiendo una trayectoria. Es trabajo de usted, médico general, o trabajo del pediatra, constituir en la primera gran recomendación. Y luego vendrá la etapa de alimentación complementaria. Esta etapa de alimentación complementaria debe respetar la trayectoria temprana que se estableció en la rutina de vida del niño en los primeros 6 meses. Si el niño recibió lactancia materna exclusiva en estos primeros 6 meses, cuando comienza a recibir alimentación complementaria, es que este niño debe seguir enmarcado en la línea o patrón de crecimiento que usted está evaluando acá. Mientras ocurra que de mes en mes el niño gane peso como está graficado según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, eso no es una trayectoria inadecuada ni dañina para la vida del niño. Lo mismo ocurrirá en trayectorias bastante más grandes. Este bebé recibió lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y luego comienza a recibir alimentación complementaria. Y cuando comienza a recibir alimentación complementaria, usted se va dando cuenta que la primera etapa, marcada por leche materna exclusiva, fue un niño notoriamente más grande. No le toca corregir la leche materna, le toca seguir dándole leche materna. Pero cuando el niño llega al 6.º mes, es evidente que si mantenemos a este niño en esta trayectoria de crecimiento y usted fortalece el concepto de que la alimentación complementaria deba seguir la huella que se trazó durante el tiempo de lactancia materna exclusiva, lo cierto es que este niño eventualmente pueda desarrollar en el curso de su vida una ganancia de peso para los 5 años que se acerca a los 24 kilos promedio versus los 18 que le debió haber correspondido. Conclusión de esta parte de la presentación. La leche materna puede establecer patrones de crecimiento que sean constituidos como patrones de crecimiento sanos. La alimentación complementaria debería seguir los patrones de crecimiento en los promedios y en las partes bajas. Cuando hablamos de trayectorias de crecimiento grandes que establecerán un futuro de riesgo de sobrepeso y obesidad, 6 meses y un día corresponde corregir este patrón de crecimiento según el patrón de alimentación complementaria adecuada que fuera el factor de corrección para la vida de este niño. ¿Por qué leche materna? ¿De dónde vino el mensaje de leche materna exclusiva? Un estudio importantísimo en el Perú que fue llevado a cabo en el año 1989, es decir, seguramente algunos de ustedes no habrían nacido todavía, pero este estudio se hizo en una comunidad en el Perú, lo que se llamaba antes un pueblo joven. Esta comunidad en el Perú, Huáscar. Es muy probable que algunos de ustedes que vivan en San Juan del Lurigancho conozcan Huáscar, y lo cierto es que esta población de Huáscar recién comenzaba a poblarse en aquel momento, no había disponibilidad de agua, las comunidades eran notoriamente pobres. Cuando usted ve casas extremadamente pobres, sin agua, sin desagüe, esa es la imagen que usted debe recordar de lo que era Huáscar en aquel entonces y no ahora la ciudad moderna que presenta cualquier imagen de San Juan del Lurigancho. Pero vea usted lo que ocurre en esta población. Vamos a someter a un niño entre los 3 y los 5 meses a diferentes patrones de alimentación. A este grupo, entre 3 y 5 meses, le daremos lactancia materna exclusiva. A este otro grupo le daremos lactancia materna y probablemente una solución a la que vamos a llamar una fórmula infantil. A este otro grupo le daremos lactancia materna exclusiva más pequeñas cantidades de agua. A este otro grupo, leche materna y algún inicio precoz de alimentación complementaria. ¿Qué cosa es lo que espera usted en una población marginal, pobre? Usted se va a ir a hacer su serum dentro de poco y es muy probable que a donde vaya a hacer su serum, ¿cierto?, es que tenga que enfrentar situaciones de pobreza. Por tanto, lo que esperaría en estas zonas marginales es que exista un término que se llama incidencia de diarrea, es decir, número de eventos de diarrea en la población. Y los números de eventos de diarrea en la población, cuando usted establece que el niño que recibe lactancia materna exclusiva va a ser el riesgo relativo 1 y lo va comparando
con el niño que recibe leche materna más una fórmula infantil, o leche materna más agua, o leche materna más alimentación complementaria, está absolutamente claro que el profesor Brown y el Instituto de Investigación Nutricional de La Molina, cuando hicieron esta simple presentación, fueron poniendo en evidencia para la Organización Mundial de la Salud es que si el niño recibe lactancia materna exclusiva y vive en zonas de pobreza, tiene una frecuencia de eventos de diarrea. A esto vamos a llamarlo comparativamente como riesgo relativo de 1. Pero vean ustedes lo que va ocurriendo cuando a la leche materna le vamos agregando o fórmulas o agua o otros tipos de alimentación. Es eventual la condición. El riesgo relativo se incrementa una cantidad inmensa de veces y llega eventualmente a usar un término que casi se duplica. Conclusión entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses? La respuesta la tiene acá. Si al principio pensábamos que en comunidades pobres la lógica era tratar de que sea lactancia materna exclusiva, ¿por qué? Porque los biberones que se puedan preparar para estos niños pueden estar contaminados, porque el agua que se pueda dar adicional a estos niños que reciben leche materna y le damos algo de agua pudiera estar contaminada, porque el niño que toma leche materna y que las familias deciden iniciar alimentación complementaria temprana, vean ustedes los riesgos que tienen las poblaciones sin saber mucho de leche materna, pero para aquel entonces la Organización Mundial de la Salud dijo y para todo el mundo, lactancia materna exclusiva para todos. ¿Qué tan pobre es usted? ¿Vive usted en una comunidad muy adinerada, en alguna zona de San Isidro o en La Molina? ¿Vive usted en una zona muy marginal? Perfecto. Yo no puedo establecer recomendaciones para este grupo o para este otro grupo. Lo que puedo establecer es recomendaciones para todo el mundo. Y la recomendación es, uno, la primera gran lógica, es que la recomendación es para evitar esta incidencia y prevalencia de enfermedad diarreica. Por tanto, a donde usted llegue a una comunidad empobrecida, o no necesariamente empobrecida, si está usted en el Perú, nosotros estamos adheridos a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Esto, lactancia materna exclusiva, y cuando usted se pregunta ¿y por qué? Este estudio del profesor Kenneth Brown del año 89, que lo llevó a cabo junto con el Instituto de Investigación Nutricional de La Molina, tiene la respuesta. Sin embargo, los años a partir del año 89 fueron pasando y la ciencia de investigación nutricional comenzó a averiguar qué más traía la leche materna. Cuando nos enteramos que la leche materna en su composición traía alguna serie de componentes. Y estos componentes ya los recordarán ustedes, que fue lo que hemos discutido al inicio. La leche materna tiene macronutrientes, tiene proteína, tiene grasa, tiene lactosa, y cuando todo esto lo convertimos en energía, es que la leche materna aporta en promedio 0.67 calorías por mililitro. Genial, pero estos son los macronutrientes. El intestino de un niño tiene enzimas para digerir estos macronutrientes. Bien, por tanto, si un niño recibe lactancia materna exclusiva, es que es capaz de tener un juego enzimático intestinal que puede digerir cualquiera de estos macronutrientes. Pero la ciencia fue demostrando que existía en la leche materna una serie de otros componentes que el intestino del niño no era capaz de digerirlos. Estos otros componentes que fueron desarrollados de alguna forma por investigaciones sucesivas nos fueron presentando un primer dato. La leche materna trae microbios presentes y esto se llama la microbiota de la leche materna. Primero. Segundo, que existen algunos otros carbohidratos que no son lactosa que el intestino de un niño son incapaces de digerir. Por tanto, existirá en la leche humana componentes que son digeribles por el intestino del bebé, pero existirán componentes de la leche humana que no pueden ser digeridos. Dos de ellos importantísimos: los microbios presentes en la leche humana y los grandes invitados en estudios científicos recientes, los oligosacáridos hoy llamados HMO. Tenemos entonces que una reconsideración de la composición de la leche humana traería una determinada cantidad de proteína, una determinada cantidad de grasa,
una determinada cantidad de lactosa, pero hemos aprendido también que existe en la leche humana una serie de componentes que son oligosacáridos, que alcanzan concentraciones variables y que cuando usted los compara la leche humana con la leche de vaca, vamos observando unas diferencias notorias. La leche de vaca trae una cantidad de proteína mayor, trae una cantidad de grasa similar, una cantidad de lactosa menor, pero cuando usted compara a estos HMO presentes en leche humana versus HMO eventualmente presentes en la leche de vaca, está claro que la leche humana trae una cantidad notoriamente mayor y la leche de vaca solo trae trazas de estos elementos. Tenemos entonces dos condiciones importantes que usted debe recordar. Los macronutrientes nos dan la oportunidad de un crecimiento adecuado. Estos elementos funcionales que usted ni el bebé puede digerir establecen los elementos de protección al desarrollo de infecciones. Al comienzo, recordará usted, se recomendó la leche humana porque producía un menor riesgo de enfermar. Se presumía que el riesgo del niño se daba porque existía necesariamente contaminación del agua que se usaba en las familias de comunidades marginales. Recuerda el estudio del profesor Brown. Por eso, la primera gran conseja fue darle leche materna exclusiva, trata de no darle nada de agua al bebé. OMS hizo eco de esta recomendación y sigue recomendándose hasta ahora. Pero vamos viendo que la leche humana en la investigación científica fue demostrando que tenía un conjunto de elementos funcionales que se encargaban de protección. Dos de ellos únicamente vamos a resaltar: la microbiota presente en leche humana, número 1, y número 2, estos diferentes HMO. Ahora entendemos entonces que la leche humana no es solamente proteína, lípido y lactosa. Hoy vamos notando que de los componentes presentes en la leche humana, el componente en términos de peso más importante es evidentemente la lactosa. El segundo componente importante son las grasas, los lípidos, pero hoy sabríamos que seguramente los HMO se constituyen en el tercer componente más importante en la cantidad presente en leche humana. Lactosa, lípidos y proteína, macronutrientes. Estos macronutrientes sirven para nutrir. El bebé tiene enzimas para digerir estos tres macronutrientes. Sin embargo, estos HMO que se conocen desde los años 20, nunca le encontramos una función. Se suponía que estos HMO eran dependientes de lactosa anormal producida en la leche humana, pero estos HMO en el curso de los años se pudo demostrar que tenía una cantidad inmensa, que no era un solo tipo de HMO. Hoy se identifica que son más de 200 tipos diferentes de HMO y todos estos diferentes tipos de HMO vamos viendo que pudieran tener una función que antes no la conocíamos. Si tuviéramos que hablar acerca de la presencia de bacterias en la leche humana, diríamos que la leche humana tiene un conjunto bastante variado de bacterias, ¿de acuerdo? Y estas bacterias presentes en la leche humana colonizan tempranamente el intestino del niño. Por tanto, en la primera semana de vida del niño ocurre que las diferentes bacterias presentes en la leche humana, al colonizar el intestino, hacen que el intestino del niño mantenga un perfil parecido a la microbiota presente en la leche humana. Pero va ocurriendo que a medida que transcurran las semanas, va a comenzar a predominar dos bacterias importantísimas en la rutina de vida del niño. Hay un incremento notorio de bifidobacterias, un incremento notorio de lactobacilos, y cuando uno se pregunta, ¿y este incremento por qué se da? La respuesta es porque en la leche humana existe presencia de estos oligosacáridos, de estos HMO. Hoy nos queda claro entonces que la leche humana no solamente es macronutrientes, que no solamente sirve para establecer el patrón de crecimiento que hemos discutido, que nos recomienda la OMS. Hoy sabríamos que las recomendaciones grandes de OMS de que en lo posible no le dé agua a su niño porque podría estar contaminada y generar diarrea, hoy sabríamos que la leche humana trae componentes que generan protección. La microbiota propia presente en la leche humana
Y un segundo elemento importantísimo que lo conocemos desde hace muchísimos años y que hoy sabemos que es el elemento más importante en la rutina de vida del niño, que son estos diferentes HMO. ¿Qué hacen los diferentes HMO presentes en la leche humana? Ayudan a proliferar a un conjunto de bacterias que van a establecer todas las ventajas comparativas que trae el niño que consume leche humana. Una microbiota balanceada protege al niño del desarrollo de obesidad. Una microbiota balanceada protege al niño del desarrollo de alergia alimentaria. Una microbiota adecuada protege al niño de circunstancias. Por tanto, que el niño reciba leche materna y que desarrolle una microbiota adecuada es hoy la condición sin parangón. Hoy sabríamos que no es solamente proteína, carbohidrato y grasa la leche materna. Hoy sabríamos que la presencia de esta microbiota y de estos HMO que ayudan a proliferar a determinadas bacterias del intestino que constituyen el estado llamado de normobiosis y que genera todos los factores de protección, protege al niño del desarrollo de infecciones, protege al niño del desarrollo de alergias, protege al niño del desarrollo de obesidad, es decir, ¿qué hace la microbiota intestinal en la vida del niño? Genera una condición de normobiosis y nos protege de un conjunto enorme de circunstancias. ¿Quieren una siguiente gran recomendación? Esa es. Querían saber por qué un niño debiera consumir leche materna exclusiva. Al comienzo no sabíamos mucho, pero el planteamiento era para evitar el agua. Hoy sabemos claramente que la actitud es más proactiva. El niño debe consumir lactancia materna exclusiva, tanto por la microbiota que trae como por la presencia de estos diferentes HMO que ayudan a proliferar a la microbiota intestinal del bebé y establecen un singular de elementos de protección en la vida del niño. Con esto voy terminando. Si alguien tuviera una pregunta, la hace ahora en el grupo o la delegada tiene mi WhatsApp, de forma que las preguntas la puedan hacer a través del WhatsApp que la delegada tiene. ¿Algún comentario quizás? Chicos, ¿alguien alguna pregunta? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, secretaria? Doctor, ¿qué tal? Una consulta con respecto a la microbiota. Por ejemplo, en pacientes que no pueden tener lactancia materna como madres con VIH, por ejemplo, pero necesitan o quieran tener o darle una protección, disminuir el riesgo, ¿no?, de esta disbiosis en esos pacientes, ¿qué alternativas tienen? Bueno, la primera gran alternativa es que si tú le preguntas a OMS, OMS te tira respuestas claras. La primera condición es lactancia materna exclusiva. El perfil es que no todas las madres van a tener la oportunidad de lactancia materna exclusiva por diferentes condiciones, condición laboral o condición de enfermedad. Cualquiera de estas situaciones hace de necesidad tener alternativas. La Organización Mundial de la Salud tiene absolutamente claro que las fórmulas infantiles tienen un espacio en situaciones como las que estamos conversando. La gran pregunta es, ¿y tenemos al momento la oportunidad de discutir fórmulas infantiles que puedan prevenir todas estas condiciones, generando una microbiota intestinal lo más adecuada y lo más próxima a la microbiota intestinal presente en leche humana? La respuesta es falta terminar todavía el sí. Este boom de investigaciones referentes a HMO es un boom muy reciente, no tiene más de 5 años. Las investigaciones son absolutamente claras. El niño que consume leche materna tiene un cociente intelectual mayor que el niño que no la consume. El niño que consume leche materna tiene un riesgo menor de alergia. El niño que consume leche materna tiene un riesgo menor de sobrepeso y obesidad. El niño que consume leche materna tiene un riesgo menor de desarrollar diabetes. Es decir, la pregunta es ¿y por qué? Listo, recién comenzamos a obtener respuestas. Si el niño se infecta menos, es probable por la presencia de estos HMO que ayudan a proliferar a esta microbiota que establece niveles de protección. Si el niño tiene menos alergia es porque existe ciertamente algún componente, quizás estos HMO, que reducen el riesgo de presencia de alergia alimentaria. El panorama entonces es claro.
necesitamos alternativas de alimentación también para las poblaciones. Y si vamos a extremar las cosas, un niño con HIV que eventualmente no debiera recibir lactancia materna en zonas muy marginales del mundo, sí, es la gran verdad. Si ustedes alguna vez marchan al África se van a dar cuenta que la OMS no necesariamente te va a decir no le des leche materna. En zonas muy marginales donde no hay alternativas a la necesidad de leche materna, es que el niño tiene que lactar leche materna. En zonas menos marginales, estamos hablando de ciudades como las nuestras, en donde existe la eventualidad de que tenga el riesgo de contagiarse alguna mujer de HIV, ¿cierto? Caería en el riesgo que estamos conversando. Sin embargo, hoy sabríamos que el uso de algunos elementos que puedan permitir el control de la reproducción viral reduce el riesgo de la condición de la carga viral y abriría la oportunidad de que el niño pueda lactar. Sin embargo, es cierto también de que existía la posibilidad de reducir el riesgo a cero, y reducir el riesgo a cero es no dar leche materna y utilizar una fórmula infantil. El sueño de las fórmulas infantiles es parecerse lo más que se pueda a leche materna. ¿El sueño está realizado? La respuesta contundente es no todavía. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Ok, una promoción muy tímida seguramente. Las preguntas se las pueden canalizar a través de la delegada. Yo sí soy muy preguntón. Ya van a ver cuando llegan a la rotación en gastroenterología. Necesito que participen, necesito que activen las neuronas, necesito que se olviden de estos par de años y medio en donde hemos estado cada quien escondido en su casa. Tenemos que salir a recuperar el tiempo. Y recuperar el tiempo significa que tengan no solamente prendida la computadora, sino también prendido el cerebro. Chicos, reactiven las neuronas, vamos a darle ganas, el internado está a puertas, el plan se llama internado año 2024, pero para llegar a un buen internado necesito tener un externado, que es lo que están haciendo ustedes, bastante activo y seguramente con iniciativa. Un abrazo a cada quien, nos vemos seguramente en la práctica. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor. Ya.